Muy bien, buenas noches. Para empezar con la clase de hoy, habíamos dicho que vamos a hacerlo un poco más práctica y sobre lo que vamos a empezar a hablar es básicamente lo que se ha sido la creación de funciones y a partir de ellas ir evaluando qué es lo que nos van diciendo los datos en sí. Ayer habíamos puesto un ejemplo burdo, rápido para hacerlo, que era la interacción entre que un amigo llegaba tarde y la interacción que tendríamos con otras variables. Vamos a intentar continuar con ese pequeño ejemplo para empezar a ver lo que ya va siendo cómo se crea la función en sí. Hasta aquí, ¿me están siguiendo? No escucho tus respuestas. Muy bien, Pedro. Para empezar a verlo, vamos a usar una herramienta un poco sencilla para hacerlo visualmente, que muchos de ustedes ya la han de conocer. Compartiré pantalla y me van a avisar por favor si se ve para poder ir haciendo regresiones lineales y poder empezar a encontrar los coeficientes. Mm, vale. Lo primero que teníamos en lo que nosotros hicimos la anterior vez fue empezar a ver que habían variables dependientes y variables independientes. En este caso vamos a analizar simplemente dos variables, una dependiente y una independiente. En el eje Y vamos a graficar la dependencia y en el eje X la independencia. Como habíamos quedado en lo que era la anterior clase, en lo que era la pizarra de Miró, para poder empezar a graficar un poco más. Nosotros teníamos que, cuando nosotros teníamos un compañero, podíamos agarrar y podíamos empezar a ver qué tipo de relación tenía este compañero para empezar a llegar tarde. Ahora, cuando nosotros hacíamos eso, habíamos categorizado un par de variables que podrían haber influido en que él llegara tarde. Habíamos visto la distancia, habíamos visto si había tráfico, se había puesto el tema del clima, entre otras cosas que nosotros podíamos haber ido viendo. Ahora vamos a tratar de graficar eso mismo y sobre todo intentar ver de primera mano gráficamente a través de lo que llegan a ser la nube de puntos, qué es lo que nosotros tendríamos y luego ya pasar a estudios un poquito más especializados de lo que ya llegan a ser las derivadas y todo lo demás para el cálculo de la matriz hessiana, que es la principal que ahorita nos va a dar información sobre lo que está pasando en los distintos datos que vamos a ir manejando. Aclaramos que nosotros trabajamos con lo que llegan a ser, repito, con una cantidad de variables increíblemente grandes y que podemos agarrar y tener siempre algunos errores. Y para evitar lo que eran esos errores, habíamos definido los datos entre lo que es magnitud y unidad, y dentro de la magnitud teníamos lo que es el dominio y sobre todo el límite que vamos a poder tener en todo esto. Entonces, recordando un poco de lo que teníamos ayer mientras carga esto está un poco lento, vamos a ir viendo cómo esto se puede ir puliendo, cómo de a partir de datos vamos a encontrar las funciones, cómo a través de las funciones vamos a empezar a crear todo lo que llega a ser las derivadas, el vector gradiente, la matriz hessiana y todo lo que va a involucrar este estudio. Entonces, vamos a empezar un poquito con que la cuadrícula no quiero ninguna y los tableros los prefiero de color oscuro en el fondo para este tema. Entonces, recordando,
Al día de ayer habíamos dicho, simplemente tenemos un compañero, no importa quién sea, que siempre llega tarde. Ahora vamos a crear entre lo que es GeoGebra de manera visual, dos ejes que ya nos dan, donde la X es nuestra variable independiente, Y es nuestra variable dependiente, y vamos a medir algo. Vamos a medir en Y la unidad de en qué, cuánto tarda. Esto vamos a medirlo en tiempo y simplemente en minutos, donde nuestro dato inferior va a ser a partir de los 5 minutos hasta los 30 minutos. Esto es todo lo que vamos a medir en el eje Y. Y vamos a tener la hipótesis de que esto depende directamente de la distancia que hay entre la casa de nuestro compañero o compañera y el lugar donde nos tenemos que encontrar. Esta distancia, para hacerla más óptima, la mediremos en kilómetros. Y vamos a hacer un total de un par de observaciones. Primeramente, como estamos hablando de todo este tema, vamos a asumir que todos son netamente variables numéricas. No nos vamos a complicar todavía ahora con cualitativas para los estudios. Y vamos a empezar a darnos valores ficticios para empezar a hacer la nube de puntos. Y para ir viendo sus participaciones en esto, vamos a ir viendo. Los kilómetros van a estar medidos desde 1 kilómetro y lo pongamos hasta 5 kilómetros de distancia. Estas se van a poder dividir, es decir, pueden haber 2.2 kilómetros, mientras que el tiempo no se va a poder dividir, es directamente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y 5 minutos. ¿Hasta aquí estamos claros para poder continuar? Sí. Todo claro, ¿verdad? Empezaremos a llamar para darnos datos al azar. Para ver un poco la lista también. Empezaremos con Dainor Manuel. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, Dainor, necesito que me des 3 datos al azar. ¿En qué distancia más o menos está nuestro compañero de nosotros y qué tanto ha tardado? Para ir colocando y ir creando el dato. Vamos a hacer ahorita de unas 10 observaciones, de 12 observaciones, para que pregunte a 4 personas. 10, unos 10 metros. No, no estamos midiendo en metros, estamos midiendo en kilómetros. Entonces sería unos 5 kilómetros. Ya, al recorrer 5 kilómetros, ¿qué tiempo ha llegado tarde? Entre 5 y 30 minutos tiene que ser. Unos 20 minutos ha llegado tarde. Muy bien, esa es la primera observación. Segunda observación. Digamos unos 2 kilómetros. Ya. Y 5 minutos. Ya. Siguiente. En unos 30 kilómetros. Sería demasiado. Habíamos puesto un límite. Máximo 5 kilómetros de límite. Ya, perdón. Entonces serían unos 3 kilómetros. Y unos 8 minutos. 8 minutos. Muy bien. Gracias. Esto anotaré. El siguiente, por favor, Edwin Ari. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. 3 observaciones más, dame. A ver, podía ser unos 2 kilómetros Ya. en 15 minutos. Muy bien. Siguiente. Otro podría ser en unos 1,5 kilómetros Muy bien, sí, se puede, es en continuo. 10 minutos.
10 minutos. Muy bien. Otro puede ser 5 kilómetros en 20 minutos. En 20 minutos. Muy bien. Mm. Gracias. Ya tenemos 6 observaciones. Ya vamos por la mitad. Siguiente, Erwin Saúl Cerrudo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo pienso que podría ser, no sé, unos 1 kilómetro en 3 minutos. Los minutos estuvimos contando a partir de 5. Tenemos Ya. ese límite. Pues un kilómetro, 5 minutos. Ya, Después, 3 kilómetros, que sería 11 minutos. ya. 3 kilómetros, 11 minutos. Y 4 kilómetros, que sería 13 minutos. 13 minutos. Muy bien. Gracias, Erwin. Y por último, las últimas 3 observaciones. Héctor Condori, por favor. Héctor, Buenas noches, dicen. buenas noches. 7 kilómetros en... Se sale de nuestro rango. Habíamos dicho máximo 5. Ya. 2 kilómetros en 9 minutos. Ya, 4 kilómetros en 11. Y muy bien. 5 en 14. En 14. Muy bien. Gracias, Héctor. Entonces, a partir de estos datos, 12 observaciones que tenemos, es lo necesario ir creando lo que es la nube de puntos. Ahorita lo vamos a hacer bastante rápido en esta calculadora GeoGebra para poder ver si tenemos algún tipo de relación o no existe alguna relación. Habían dicho 5, 2, 3, 2, 1.5, 5, 1, 3, 4, 2, 4, 5. Y como variable dependiente, lo que sería el eje Y, tenemos 25, 8, 15, 10, 25, 11, 13, 9, 11 y 14. Ahora, muy bien. A través de estos pequeños datos que nosotros nos hemos podido dar, hemos armado lo que es la nube de puntos. Esta nube de puntos ahorita nos está mostrando 11 puntos en total y nos puede mostrar que sí puede haber algún tipo de relación, aunque no es tan directa. Sí nos muestra que a mayor distancia sí puede haber mayor tiempo en que esta persona vaya llegando tarde. Lo primero que tenemos que hacer a partir de saber que o tener la hipótesis que puede haber una relación entre estas variables es evidentemente hacer el ajuste lineal. Inicialmente vamos a empezar con estos y podemos ver que sí tenemos un ajuste lineal, pero que este ajuste es un poco disperso. Tenemos un par de puntos como el de aquí, en el punto 2.5 y el punto 2.15 y el punto 5.20, como que parecen alejados de lo que llega a ser el control central. Por lo tanto, esta función, a pesar de que sí nos puede ayudar a describir, lo más seguro es que no pueda ser usada para pronosticar más allá de lo que nosotros no sea tan eficiente para el pronóstico del mismo. Sin contar que esta regresión o esta gráfica tiene sus límites. Primeramente, nosotros habíamos dicho que solo esto se ha movido un poco. Bueno, habíamos dicho lo siguiente, que nosotros tenemos que poner límites y saber hasta dónde van las cosas. Entonces empezamos a determinar ciertos puntos que son puntos de interés. Por ejemplo, este punto de corte aquí determinado con la letra A. Este punto de corte es donde inicia toda esta recta. Además, nos delimita de que las distancias que estamos viendo para el eje X hacia el lado izquierdo, que es negativo, indicaría que desde aquí hacia la izquierda no podemos contar. ¿Por qué? Porque simplemente no hay distancias negativas en el eje X.
Lo mismo pasa en el eje Y. No hay tiempos negativos. Y nuestro modelo nos dice que más o menos a partir de los 4 minutos es donde nuestro amigo empieza a llegar tarde. Ahora, para ir sabiendo todo este tema y para ir viendo un poco mejor la regresión, volvemos a hacer el ajuste lineal, vamos a seleccionar los puntos, tenemos lo que es los puntos, nos vamos aquí y aquí tenemos una función que nos dice que más o menos el corte inicia a los 3 minutos y medio, que es nuestro punto de corte acá, es donde inicia junto con el eje X y Y, que sí evidentemente más o menos inicia en los puntos 3 puntos y medio, y que por cada kilómetro que nosotros aumentemos en la distancia entre la casa y el lugar donde nos vamos a encontrar, se nos van a aumentar 2.6 minutos. Entonces, con esto ya podemos hacer cálculos de más o menos cuánto nuestro amigo empezaría a tardar. Es simplemente la función que nosotros estamos definiendo. La función nos indica, y vamos a trabajar simplemente con una décima para tener rápido el cálculo, y decimos que la base son 3.6. Es lo que nosotros tenemos. Mínimamente nuestro amigo va a empezar a llegar 3.6 minutos tarde. A esto tenemos que sumarle 2.6 multiplicado por cada kilómetro que nosotros tengamos considerados entre su casa y nuestro punto de encuentro, sabiendo que lo máximo que hemos medido han sido 5 kilómetros. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros pongamos por los 5 kilómetros, más o menos nuestro compañero tardaría unos 16, 17 minutos entre lo que nosotros tenemos que esperarle. Esto es lo que se crea para cuando nosotros necesitamos definir funciones que puedan afectar a los modelos o definir cómo están trabajando esos modelos, dónde están sus máximos, dónde están sus mínimos. Visualmente, cuando tenemos 1 o 2 dimensiones o hasta 3 dimensiones, es medio sencillo. Nosotros hemos visto que en nuestros puntos de interés están aquí y como máximo debe estar por acá, en los 5 puntos. Entre estos puntos es lo que está nuestra línea de función. Entonces, como sabemos, nuestro máximo y nuestro tope va a ser siempre en este punto. No hay una curvatura, ni una concavidad, ni una convexidad que nos diga a nosotros que algo está subiendo o está bajando. Entonces, cuando nosotros apretemos para las funciones extremos de esta función, simplemente va a tender al infinito, porque va a ser o hasta el infinito de arriba o hasta el infinito de abajo, por lo que no tiene una curvatura como tal. Nuestros puntos máximos son simplemente nuestros límites que nosotros tenemos. No hay de otro. A partir de ello, cuando nosotros tenemos ya una función, que en este caso es inicial, vamos a iniciar con algo que un poquito más adelante lo vamos a ver, que es el teorema del límite central, que básicamente nos dice que cuando nosotros tenemos un par de observaciones y empezamos a aumentar esas observaciones de manera considerable, vamos a encontrar que todo el límite que nosotros teníamos va a tender hacia un punto central siempre. Entonces, a veces se usa eso para la normalización, fuera de lo que son los logaritmos, para tratar de normalizar las bases de datos, de tratar de ver que sí hay algo correspondiente. Por lo tanto, vamos a aumentar estas 12 observaciones más, para que pueda preguntar a los siguientes. Maricel Villalobos, por favor. Sigue sin computadora. Sí, ay, perdón. Maricel. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, dame 3 observaciones más que tengas.
tres observaciones, datos. Sí, datos para aumentar este modelo Ah, ya. Dentro de los mismos rangos, ¿no? dentro de los mismos rangos. 3 minutos para, no sé, 4 kilómetros. Ya, eso Cuat- parecería más del azar. Muy bien. 4 minutos para 1 kilómetro 4 minutos, un y kilómetro. 20 minutos para 4 kilómetros. Para 4 kilómetros. Muy bien. Gracias, Maricel. Siguiente, Pedro Andrés Conde. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Por favor, 3 datos más. Ya. 1 minuto y medio para... Los minutos estamos trabajándolos como discretos. No los podemos Ok. dividir. Sí, está bien. Entonces 1 minuto a 3,75 kilómetros. A 3,75. Ya. Después unos 5 minutos a... bueno, 1,25 kilómetros. Muy bien. Y unos 3 minutos para unos 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Siguiente, Sergio Molina. Buenas noches, Lice. Buenas noches. 3 datos más, por favor. 3 datos. Ujú. Ok, pueden ser... estábamos en kilómetros de medida, ¿verdad? Sí, que los kilómetros afectan el tiempo en el que llega. Los kilómetros podemos dividirlos, pero el tiempo no. El tiempo se mide en minutos netos. Ya. Entonces, habíamos tenido un límite de 5 kilómetros, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y límite de entre 5 y 30 minutos. Ya, podría ser 4 kilómetros en 25 minutos. Ya, 4 kilómetros en 25 minutos. 3 kilómetros en 15 minutos. Muy bien. Y 2 kilómetros en 10 minutos. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. De nada. Y terminamos con Reni Reyes, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches. El primero, entre 5 y 30 era, ¿no es cierto? Distancia, sí. No. Mm, Minutos, tiempo, sí, entre 5 y ya. 30. Perfecto. Entonces, 5 kilómetros, 30 minutos. 5 kilómetros en 30 minutos, ya. 3 kilómetros en 17 minutos. Ya. Y 2 kilómetros en 7 minutos. 7 minutos. Ya. Voy a arreglar un poquito los datos que se había dado entre Maricel de 3 y 4 minutos. Los cambiaré a 3 y 14 porque no podíamos tener menos de 5. Y el dato de Andrés de 3 minutos también para 13 minutos para no tener mucha variación entre lo que estuvimos viendo. Muy bien, para ir aumentando un poco con este tema. Ya teníamos los primeros 12 datos y con estos otros vamos a llegar a aumentar hasta lo que son los 24 datos. Aumentando de 4, 1, 4, 3.75, 1.25, 3.5, 4, 3, 2, 5, 3 y 2. Y aumentando por los ejes de las ordenadas. Ordenadas, 4, iniciábamos con 13, con 14, con 20, con 10, con 5, con 13, 25, 15, 10, 30, 17 y 7. Muy bien, una vez que ya tengo los datos, podemos tratar de ver de que los modelos se siguen más o menos ajustando. El primer modelo que nosotros teníamos tenía 3,24 y cortados a los 3 minutos 30. Entonces trataremos de ajustarlo, aunque esto ya lo ha debido ajustar de manera lineal.
todos los valores que teníamos. Entonces, cuando el modelo intenta o lo ajusta de nuevo la función, es lo que nosotros vamos a empezar a ver. Se me ha colgado. Todos estos puntos. Extraño. Intersección lineal no me quiere dar los puntos. Seguramente habrá que volar esto. Y muy bien, cuando nosotros ya tenemos más datos, nuestros datos se vuelven más robustos, hay más cantidad, se empiezan a ver variaciones que son un poco más aceptables y que coinciden un poco más con la realidad. Hace rato veíamos que más o menos por cada minuto que a nuestro compañero, o por cada kilómetro que nosotros le aumentábamos a nuestro compañero, la función subía en 2.6 minutos de retraso. Pero ahora, ajustando un poco más los datos, nos indica que por cada kilómetro que nosotros le vayamos a aumentar, o sea, alejado de su casa, va a aumentar 3.2 minutos. Pero el corte ahora es un poco más bajo. Volvamos a contar en el punto máximo de los 5 minutos. En los 5 minutos nosotros tenemos un corte de 3.3 y hasta le tenemos que aumentar 3.2 por cada kilómetro que recorre, hasta un máximo de 5. Por lo tanto, en 5 kilómetros ya pasaría más o menos a agarrar y estar entre los 19 minutos para arriba. Entonces, si nosotros nos venimos acá y cortamos lo que son los 5 minutos, vemos que en los 5 minutos tenemos dos datos, que son el de 14 y el de 20, que en promedio, si nosotros sacamos 14 y 20, va a ser 34 y el promedio serían 17 minutos. Lo que sí, nuestro modelo se ajusta un poco más a lo que puede llegar a ser cuando esta persona está entre los 5 minutos. No es 100% confiable, cierto, ahorita son datos netamente inventados, pero ningún modelo nos asegura el 100%. Todos los modelos van a pasar por lo que va a ser la esperanza matemática, el ajuste y el R cuadrado ajustado, que es básicamente cuánto se ve afectado, cuánto puede agarrar y cuánto puede predecir o tratar de encontrar cuánto predice la variabilidad de ese modelo. Pero se estima que si por lo menos calcula un 80% de lo que puede ser, ya se considera un buen modelo. Inclusive cuando se agarraba y ya se empezaba a llevar fractales y demás casos de estudio un poco más puro, más pesadito, se tenía siempre, hasta lo que me explicaron, el error de Dios. Es decir, tú puedes agarrar y predecir el 99% con efectividad de que un evento vaya a pasar. Pero si Dios no quiere, no pasa y punto. Así nos decían. Entonces, lo mismo pasa con estos modelos que vamos a ir entrenando. Mientras más ajustado tengamos o más cercano sea a nuestra línea pronóstico, nuestros datos en la nube de puntos, que es una de las principales funciones que vamos a ir viendo, más vamos a poder predecir con certeza. Pero mientras más alejaditos estén, más complicado se vuelve, hasta que llega un punto donde no ha de haber una relación. Recuerdo que el día de ayer les estaba presentando ejemplos de nubes de punto. Sí, ayer estuvimos viendo eso. Ejemplos de nubes de punto. Y podíamos ver que las nubes, sí, justamente este gráfico. Las nubes de punto pueden tener varias direcciones sobre lo que se va haciendo. La que nosotros hemos visto ahorita
puede llegar a ser considerada una correlación lineal positiva, es decir, ambas están creciendo y estaría entre una débil y una fuerte. Se podría considerar una intermedia, porque tampoco los datos están muy alejados, que digamos. Tienden a estar con cierta cercanía, pero más tendería a una correlación débil. En cambio, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una correlación nula, aparecería como este gráfico. No hay una forma en que nosotros podamos ordenar estos puntos o clasificarlos sin pasar a torturar a los datos y que nos digan lo que nosotros queremos ver. Si directamente no existe una relación, lo más certero y lo más ético es decir, no existe y poder continuar con otra que sí pueda ser una correlación. Y esto llegaría a ser un gráfico de en cuanto más datos nosotros tengamos, más vamos a poder determinar qué tipo de relación tiene. En este caso era directa, era uno crece, el otro crece y fin de la historia. En ese caso podemos ver con el resto de ejemplos que de todas las nubes de puntos, estas son inversas, que una crece, la otra baja. Y a medida que algunas pueden agarrar y poder tener cierta relación, pero por ejemplo en estas últimas ya es muy dispersa. Tratar de hacer una función para esto, lo más probable es que terminemos perdiendo el tiempo porque no se van a afectar directamente. Y cuando algo no se afecta directamente o tenemos poca teoría para poder agarrar y hacer lo mismo, lo único que vamos a encontrar es un callejón sin salida, porque no vamos a lograr en primera poder comunicar de buena o una forma coherente, y en segunda, que cuando pongamos a prueba nuestro modelo no pueda predecir totalmente o cree muchos más problemas de los que busca solucionar. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿O está todo Profe, claro? ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Dime. Bueno, profe, yo tengo un poquito de también conocimiento de matemáticas, Ujú. entonces no sé si tal vez podrías un poquito ampliarlo sobre esta de construir modelos, digamos, no lineales, por decir, o sea, puede ser, digamos, aunque es un poco complicado, ¿no es cierto? Es un reto más, porque las lineales son las más básicas que en la universidad siempre llevamos, por decir, ¿no es cierto? Y hacemos. Entonces, en estadística, ¿no es cierto? Siempre así, más o menos, entonces casi entendible. Pero, ¿cómo lo haríamos? Digamos, por ejemplo, en artes matemáticas, pues, lo suponemos una función no lineal, por decirlo así, un logaritmo, Ujú. un exponencial, un raíz cuadrada, o si no, así las sencillas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo veo que, digamos, en nuestro medio, aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Casi no se construyen modelos. Entonces, no sé si usted ha averiguado un poco o ha profundizado cómo podríamos crear esos modelos. Digamos que en los textos que ya conocemos ya vienen, ¿no es cierto? Digamos, una función de costo que es una, por decir, una cuadrática, ¿no es cierto? Una función cuadrática que viene o algo así. Suponemos que ese modelo explica algo, pero en Ujú. la realidad, entonces yo creo que ahí viene, ¿no? En la realidad, en nuestro medio, no sabemos cómo se construye eso. ¿No es Ya. cierto? Entonces, ahí viene el desinterés en muchos casos de nuestra sociedad, en nuestro medio, hacia las matemáticas, pierde valor. Entonces, ahí preguntarte, profesor, ¿cómo podíamos construir modelos así, no lineales, por decirlo, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Sí, sí, Ya. sí, eso, profe. Ya, ya. Muy bien. En primera, está muy bien. Hay modelos que no son lineales, que pueden tener subidas, bajadas, como las funciones seno, coseno, suben, bajan, según frecuencias y demás. ¿Ya? O pueden ser parabólicas o pueden ser exponenciales. Una de las cosas que nos salva bastante y siempre para volver a las regresiones lineales es que esas funciones exponenciales son, no es que sean poco comunes, pero las ves muy poco. Cuando nosotros estamos agarrando, y esta vez hemos creado una función lineal
abriré un nueva suite antes de que vayamos viendo otra entrada para que pueda mostrarles. Imprimir, guardar, enlace, propiedades, cambiar, borrar todo. Ya. Cuando nosotros estamos viendo otras funciones como que y depende directamente de que x esté al cuadrado, nosotros tenemos funciones, como el que decía nuestro compañero, no pude ver el nombre, pero tenemos no lineal. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una función parabólica que va a tender al infinito cuando estamos hablando de de y es positiva, y tiene un punto bajo exactamente en el punto x y y igual a 0, es donde se están uniendo y 0. Esa es la raíz. Para todos estos modelos, que bueno, básicamente esta sí podría tener una derivada para encontrar el punto mínimo, y esto lo podría poner así, para ir viéndolo, sino hacia este punto, hacia arriba, y de esta forma podría tener un máximo. Entonces, lo bueno de todos los modelos de programación que ya se van llevando es que los modelos lineales y los modelos no lineales se pueden ir ajustando a lo que vayamos necesitando. Ya evidentemente la creación, cuando nosotros empezamos a ver nubes de puntos que pueden tener esta forma parabólica, al igual que en el ejemplo de acá, las funciones matemáticas que vamos viendo, bueno, esto debido venir aquí está más pequeño, esto es variables bidimensionales estadísticas justamente. Cuando nosotros vamos viendo estos modelos, recurrimos a las funciones como la parábola, el exponente, más cuando podemos elevarlo al cubo, que esto se dispararía, para poder realizarlos. Para poder determinar cuáles son las funciones correspondientes. Entonces, lo único que hacemos, y es lo que quería dejar en claro, lo primero es tener una hipótesis, tener un objetivo, una meta. Es decir, como lo que habíamos dicho, nuestro amigo llega tarde en función de la distancia que recorre. Esa es nuestra primera hipótesis para ir viendo e ir descartando. Una vez que tengamos esta hipótesis y tengamos una cantidad de datos, lo más coherente es analizar la nube de puntos. La nube de puntos es lo que nosotros hemos ido viendo para ver cuál era la dispersión. En base de esa nube de puntos, nosotros vamos a tener que, básicamente, formar la función. Y es lo que al compañero lo vamos a ir viendo ya con los programas. Espero que hayan instalado RStudio. Con las funciones de RStudio ya podemos ir formando en base al tipo de gráfico que nosotros veamos que esto va a cumplir. Cuando se ven, o por lo menos cuando he visto este tipo de gráficos, cuando la correlación es no lineal, es básicamente cuando hay saturación en algún punto. Cuando existe algo que se pueda denominar saturación. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos estudiando para ver gráficos de los que vamos viendo de esta forma, y veíamos, por ejemplo, satisfacción del cliente o cuánta soda podía tomar en algunas, para tener algún punto interesante o que todos podamos entender. ¿Cuánta soda puede tomar esta persona? Y aquí le íbamos dando, no sé, una cantidad de vasitos. E íbamos viendo que cuando nosotros le dábamos, por ejemplo, un vasito, la persona aceptaba, y esto pondré con otros tipos de colores y un poco más grandes para que se note. La persona aceptaba un vasito, aceptaba 2 vasitos, 3 vasitos. Al cuarto vasito ya era el punto tope y después empezaba a decaer o decaía muy de golpe para decir basta. Entonces, cuando medías todo este tema de saturación en varias personas, notabas un comportamiento similar.
a otra persona, por ejemplo, aceptaba un vasito, 2 vasitos, 3 vasitos, y a partir de ahí ya decaía de manera, a veces de manera recta. Entonces, a medida que estas observaciones se iban viendo, notábamos un comportamiento, ya sea tanto en línea como de varios, pero notábamos que habían puntos donde las personas se saturaban. Como pueden ver, aquí se forma una línea o una nube de puntos parecido a lo que llegaría a ser una parábola. Lo que nosotros hacemos ya cuando estamos en este punto es usar justamente no lineales. ¿Por qué? Porque evidentemente no es una línea recta. No es que esta predicción o nuestra regresión nos vaya a salir así. Si usaríamos una línea recta, estaríamos descuidando todos estos valores de acá. Entonces, evidentemente, no habría que usar una regresión lineal, sino una que se aproxime a esto. Y hay varias. Cuando ya estamos hablando de polinomiales, hay varias. Y hay que buscar la que mejor se ajuste. Para los ajustes, vamos a ver lo que son R cuadrado y R cuadrado ajustado, que es simplemente lo que nos dice qué tan dispersos están los datos en base a lo que puede ser, en base de lo que puede ser la línea de la ecuación como tal. Y en estas líneas sí es bueno estudiarlas porque, como pueden ver, al derivar nos van a dar puntos máximos. Aquí tranquilamente en este ejemplo nos dirían cuánto es la cantidad máxima de vasitos que podemos ir dando a las personas en general, en promedio. ¿Para qué? Para ir viendo más o menos ya dependiendo del estudio cuánto se puede hacer. Como una de las cosas para ver en los cines, qué tamaño tienen que ser las cajas de palomitas, cuánto de soda se tiene que dar, cuánto se puede cobrar y todo ese tema. ¿Se ha podido explicar esto? ¿Un poco mejor? Espero que sí. Lo siguiente que vamos a pasar ahora es para poder entender un poco más de lo que ha sido R. En R, iré cerrando todo lo que va haciendo estito. Iré limpiando lo que van a ser los códigos y abriré un nuevo archivo de lo que estaríamos haciendo. RStudio, bueno, yo lo he codificado de esta forma, nos presenta básicamente 4 ventanas. Arriba a la izquierda está la ventana de código, que es donde nosotros podemos escribir libremente cualquier código que nosotros vayamos queriendo y ver cómo este va funcionando. Arriba a la derecha nos va a empezar a cargar todos los datasets, los frameworks, los vectores que tengamos, los datos sueltos, nos los va a mostrar de manera visual. Abajo a la izquierda, donde dice la consola, ahí nos va a mostrar si nuestro querido código está funcionando bien o en qué puntos ha podido tener errores. Y por último, los plots, los paquetes y las visualizaciones nos van a aparecer abajo a la derecha. Entonces, para empezar con un poco de lo que es RStudio, vamos a empezar con la programación. Y para esto empezaremos con la función, con mtcars empezaremos. mtcars es una de los datos que ya viene cargado en RStudio. Y que nos muestra las observaciones que se han tenido sobre los autos. Para ir viendo un poquito más. Cuando nosotros hacemos clic aquí en lo que llega a ser donde están los datasets y los demás, nos van a ir mostrando evidentemente qué observaciones tenemos, qué datos son los que se cuentan y demás. Como pueden ver, aquí se ha hecho la observación Mazda, Datsun, los Duster, y en fin,
hay 32 evaluaciones y hay 32 autos que han sido evaluados. ¿En qué han sido evaluados estos autos? Su principal evaluación, como pueden ver aquí, la columna 1, que es MPG, es las millas por galón, es el combustible que consumen estos autos por un galón por cada milla o cuántos galones por milla. Lo que a nosotros nos interesa van a ser dos. Si yo pongo por aquí un poquito, van a poder ver el rango que va de 10 a 35, que más o menos han sido los límites que se han dado entre lo que han sido estas mediciones. HP, que van a ser los caballos de fuerza que tienen estos autos. Y por último, WT, que es el peso que tienen estos autos. Entonces, a partir de ello, lo único que empieza a hacer el estudio es poder cargar esto a los diferentes datos que vamos a ir teniendo. Lo único que he hecho es cargar esta librería en lo que llega a ser un nuevo dato llamado también mtcars para no ir confundiendo las cosas. Lo primero que tendríamos que ir viendo es tratar de ver cuáles son las variables y cómo se relacionan algunas variables entre sí. Para tal efecto, lo primero que vamos a hacer es tratar de ver estos MPG en función, no sé si lo quieren ver en función de HP o en función del peso, los caballos de fuerza o en función del peso, mientras voy programando esto. ¿Alguna respuesta? Hola, ¿están ahí? Creo que voy a seguir preguntando al azar. Empezaremos. Cuando nosotros tenemos que ver de RStudio, vamos a verlo inicialmente muy a mano, antes de crear la función. Empezaremos con los datos sobre los cuales está construyéndose la variable dependiente. En este caso vamos a decir y vamos a tener la hipótesis, la teoría, de que el combustible que agarre, que nos consume el auto, que está en millas por galón, viene determinado por el peso del mismo. Empezaremos por ahí. Por lo tanto, tenemos 33.9, 32.4, 30.4, 30.4, 27.3, 26, 24.4, 22.8, 22.8, 21.5, 21.4 y 21.4. Haremos hasta ahí. Y los pesos considerados de cada uno de estos automóviles llegan a ser 1. Lo vamos a trabajar con un solo decimal, 2.2, 1.6, 1.5, 1.9, 2.1, 3. Bueno, redondeado 3.2, 2.3, 3.2, 2.5, 3.2 y por último 2.8. Cuando vemos estos, ¿qué ha pasado con mis gráficos? Los tenemos acá. Podemos ver que casi no hay una relación, que más o menos podríamos estar agarrando y cometiendo el error de que esto tiene una relación muy débil. Si nosotros tendríamos que hacer o tratar de hacer el ajuste lineal de todos estos puntos, otra vez no está calculando, todos estos puntos vemos una línea recta que más o menos sí puede llegar a ser. Volvemos a aplicar lo que es teorema del límite central
Ya tenemos las observaciones hasta lo que son 21.4, que son los volvos, e iremos aumentando las observaciones siguientes. Esto un poquito para verlo más didáctico de dónde y a dónde va cada una de las cosas. 19.2, 19.2, 18, 18.7, 18.1, 17.8, 17.3, 16.4, 15.8 y 15.5. Lo mismo para lo que llegan a ser los pesos. El peso de cada uno de los autos. Serían 2.6, 2.9, 2.8, 3.4, 3.8, 3.8, 3.4, 3.5, 3.7, 4, 3.2 y 3.5. Tiene datos perdidos. Repetiré uno. 3.5. En algún punto algo se desconfigurado. ¿No tengo valores perdidos? No, no tengo valores perdidos. Como podemos ver ahora, ya tenemos un poco más de información y seguimos viendo que va un tipo de regresión. Lo que vamos a ir usando ahora es ajustar de nuevo nuestros modelos. Como siempre en el ajuste lineal, porque no estoy viendo una parábola o algo diferente para poder ir haciéndolo más cercano al ajuste lineal. Y voy a seleccionar todos los puntos que ahorita estoy viendo. Creo que ya no va a seleccionar. Extraño, no me está seleccionando. Entonces dejaremos de trabajar con lineales. Es como si tuviéramos puntos omisos. No, no tenemos. Aquí está. 18.7. Muy bien. Teníamos un omiso. A veces uno se puede ir al escribir los datos, también hay que tener cuidado. Como podemos ver, otra vez con un ajuste lineal, podemos ver que más o menos los datos se van acercando para poder ver en qué puntos pueden haber cierta relación entre lo que es el consumo, el peso del que tiene un auto con la cantidad de galones que consume por cada milla. Y aquí, a diferencia del anterior gráfico, estamos viendo una regresión inversa. Lo que nos está diciendo en esto es, bueno, para ir viendo un poquito más de esto, con este mismo gráfico, que tenemos de esta forma, nuestra línea va decreciendo entre lo que es el precio y el consumo de lo que es el combustible, los galones en este caso que se van consumiendo. Lo que nos dice que a mayor tamaño del auto o mayor peso del auto, menos galones por milla se consumen, lo cual es un comportamiento interesante. Se podría decir que mientras más grande es el auto, más iba a tratar de agarrar y consumir, pero se ve que es el efecto inverso. Entonces, nuestra primera hipótesis de manera visual de que mientras más grande es el auto, más se consume, queda descartada. En cambio, es al revés. Mientras más grande es, menos va a empezar a consumir. Entonces, a medida que nosotros hemos ido viendo todo este tema, lo primero que vamos a hacer, y ya hemos visto que un modelo lineal se puede ajustar
a lo que es estas dos variables, empecemos con los lineales, porque es evidentemente lo más sencillo. Nuestro modelo que vamos a crear viene de lo que son líneas, modelos regresionales lineales, lineal models, LM, donde la variable MPG, que es la que estamos haciendo, perdón, es con 126, la MPG, la que consume los galones, está relacionada ahorita con el peso. ¿De dónde va a sacar esto? De la data que es MTCARS. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Aquí se me ha ido una letra y me dice la función en MatCars no hay. Es MTCARS. MTCARS. Ta, 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 ta. Bueno. ¿Cómo es posible que no encuentre WT? ¿O es TW? ¿No? Es WT. La función WT MPG está en función del modelo MTCARS, donde MTW debería estar bien. Las funciones predictoras. Mi función modelo múltiple. Qué raro. Directamente sin un modelo específico vamos a tener que darle para que nos corra y no perdamos tiempo. Lo que nos interesa de aquí es los coeficientes. Entonces, lo que quisiera imprimir es básicamente de lo que nosotros hemos creado la función modelo, de los modelos, la parte de coeficientes. Este signo de dólar significa para poder encontrar columnas específicas, datos específicos en lo que nosotros estemos buscando. Y veamos. Lo que nos dice este modelo, que ya está tomando evidentemente todos los datos que tenía cargado, es que nuestro modelo se intercepta en el punto 37 y luego decae en 5 puntos en base a cada punto en el peso asignado. Y nuestro modelo, cuando nosotros estamos agarrando en este punto, intersecta en los 5 puntos y que decae en 0.11 por cada vez que nosotros estamos agarrando e insertando datos. Entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí? Que volvemos a recurrir en lo que es los coeficientes del teorema del límite central. Mientras más datos nosotros tengamos, más preciso es nuestro modelo. Y evidentemente aquí teníamos 32 observaciones y lo que teníamos nosotros acá no llegan a las 32 observaciones, son mucho menos. Deben ser más o menos unas 20 observaciones ahorita acá. Entonces, volvemos y continuamos con esto. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Hola. Alejandra. Alejandra, ¿tenías la mano levantada? Sí, bueno, sí, no, un error fue. Buenas noches, dime. Bueno, debe ser una parte del error.
Entonces, a medida que nosotros vamos creando nuestras funciones, en especial cuando aquí tenemos el modelo, llamaremos a un resumen de lo que es el modelo que hemos creado. Y aquí es una de las cosas que íbamos hablando hace rato. ¿Qué tanto puede llegar a predecir o qué tanto se puede ajustar al modelo que nosotros tenemos? Nos vamos a fijar en este inferior que voy a tratar de resaltar, que dice R cuadrado y R cuadrado ajustado, traducido al español. En este caso, nos indica que el R cuadrado ajustado es 0.74 y el R cuadrado es 0.75. El ajustado más nos va a servir cuando ya vayamos viendo más variables, aumentando más variables al modelo. Mientras que el ajustado, el R cuadrado normal, cuando tenemos una sola variable, como en este caso una variable independiente y otra dependiente, nos es más que suficiente por ahora. Lo que nos va diciendo que en la fórmula en la que nosotros estamos indicando que MPG depende de WT, que es decir, que el consumo de gas depende del tamaño, nuestro ajuste de esta línea es del 0,75. En otras palabras, puede llegar a predecir hasta el 75% de efectividad. Puede llegar a tener eso. Esto moveré un poco para que no me interrumpa. Y por otro lado, seguimos viendo, y algo que van a ver más adelante, es el p-valor. En este caso, nuestro p-valor es elevado a la menos 10. Por lo que si estuviéramos intentando ver lo que es relación, teniendo la teoría suficiente, podríamos decir y aclarar que nuestra hipótesis es correcta. Mientras más grande el auto, menos consume por milla. Eso es lo que intenta decir toda esta información que tenemos hasta ahorita. Y obviamente aquí mismo nos dan lo que son el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el punto máximo, el punto mínimo, que es lo que nosotros hubiéramos visto. Tratando siempre de dar nosotros lo que es la coherencia lógica a estos datos. Porque si en algún punto en esta regresión lineal y en alguno de los puntos nos agarraran y nos dijeran que hay puntos máximos aquí y aquí, estaríamos en un error. No podemos agarrar e indicar nosotros de que van a consumir menos o que va a pesar menos. Estaríamos entrando en una incoherencia lógica bastante grande y simplemente es error para más adelante. ¿Tienen alguna duda sobre cómo crear estos modelos lineales en R? Es este código, esta segunda línea. Aquí sí te lo pondré. Es esta segunda línea la creación del modelo lineal. Esto es. Esto de lo que ya es print y demás cosas, esto es solamente para verificación y educación de lo que estamos viendo ahorita. Siempre que yo pongo entre lo que son los numerales, R directamente no corre ese código. Omite y pasa a los siguientes. ¿Tienen dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Dime. Bueno, yo estoy harta con Visual Studio Code. He instalado todo lo que es R y RStudio. Y bueno, harta me ha salido el resultado de Intercept y WT, ¿no? 37, el mismo resultado de 37.28 y menos 5.34. Pero no logra sacar la lista que ha mostrado hace rato. Ah, de todo lo que tiene el resumen. Sí, eso sí. Es este código, es la línea 6. Está en mi código eso. Y nada. Nada. ¿Has intentado si no hacer clic en lo que dice modelo directamente? Porque seguramente lo que está con el tuyo es para ver en otro
con otro código, o quizás te falta una M o algo así. No, está tal cual usted lo ha typeado, pero en MTCARS sale, ¿no? Los autos, todito, y el modelo está en blanco y negro. Ah, qué raro. A ver, compartimos un poco tu pantalla, ¿se puede? Sí, sí. A ver, voy a dejar de compartir la mía. Eso es. Ya, ¿se puede ver? A ver, está cargando. Has creado el perdido, hace el modelo de coeficiente, y cuando corres modelo, no te sale. No, bueno, MTCARS aquí se de la ventanita. Y el modelo, Nada. extraño. Será Tratalo de estudio. esto en el estudio. Ya, sí, está bien. Sí, para que no tengas modelos, porque si no, para más adelante hablamos de esto. Pero más bien las otras sí te salen. Muy bien. Lo siguiente, como ya hemos nosotros cargado, ya tenemos un modelo, y en el modelo que nosotros hemos creado están varios datos, como hemos visto. Los coeficientes que tienen X, los coeficientes donde se corta Y, aquí en el resumen va a estar más claro. Tenemos nuestras R ajustadas, tenemos nuestra p-value, tenemos el resto de las estadísticas, tenemos mínimos, máximos, mediana y los intercuartiles. Vamos a ir puliendo un poco a lo que ya va a ser la función como tal, para estudiarla un poquito. Le pondré creación de función. Vamos por ahí un poco más. Perdón, pondrecito un poco más para estar más holgado. Ya. Para crear esto, Eres siempre requiere nombres que nosotros nos vayamos a ir acordando. Y le pondremos mi función, o mi primera función. Disculpe, no está compartiendo nada aquí. Perdona. Se me pasó, van a disculpar. ¿Ahora ya se ve? Sí. Ya. Como iba diciendo, para Eres siempre hay que darles nombres porque va a ser en función de eso lo que va a ir llamando la información. Ahorita solo tenemos dos datasets que nos informan: modelo, que está en general, y MTCARS, que están en las observaciones. Empezando a hacer lo que va a ser una función un poco más precisa, vamos a crear lo que se va a llamar mi función. Esta flechita que voy poniendo entre lo que es menor que y un menos, es una flechita que nos indica todo lo que va a venir de aquí se va a cargar en este nombre. Eso es lo que va haciendo. Entonces, voy a crear una función en base a unos datos. Más bien, a medida que vas creando tus funciones y tu código, te va guiando de más o menos qué es lo que puedes estar haciendo. Inclusive ya hay inteligencia artificial integrada en lo que es RStudio para poder hacer los cálculos mucho más fáciles, por si algún rato se interesa. Vamos a empezar con una función en base de X, donde vamos a abrir llaves. En este caso, vamos a abrir llaves. Vamos a crear la función predictora, predict, donde vamos a decirle que saque la información de modelo con nuevos datos en base de lo que es un data frame, que es
básicamente lo que estamos creando, data frame. Y el data frame está en base del peso, el cual estaba en función de X, y vamos dándole. Ahora ya tenemos nuestra función un poquito más pulida, ¿bien? Cuando nosotros empecemos a poner datos en esto, la función va a ir trabajando y va a ir creando las predicciones para cuando estos modelos de datos estén directamente trabajando. Pero esto lo vamos a ir viendo ya un poco más a fondo cuando nosotros estemos más adelante, ya trabajando con más variables. En todo caso, hasta este punto, ¿se ha entendido? ¿Está todo claro? Para que pasemos ahora a hacer la siguiente. Dos variables. Ahorita simplemente hemos hecho una, es un poco tedioso de entenderla, pero si no la entendemos, con dos variables nos vamos a perder mucho más, y más cuando estemos trabajando con 4 o 5. ¿O puedo continuar? Supongo que lo tomaré como que puedo continuar. Volvamos a lo que ha sido un poco GeoGebra, que nos ha ayudado a ver algunas cosas un poco más visuales, interactivas. Pero vamos a pasar ahora de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Y aquí es cuando se empieza a complicar un poco más. Ya habíamos dicho que cada variable observada, cada columna que nosotros creamos, añade a nuestro modelo una dimensión más. En este caso, nosotros solo vamos a poder graficar hasta la tercera dimensión. Después de esto vamos a entrar a conceptos matemáticos puros y ya más que nosotros podamos tratar de interpretar en nuestra mente cómo funciona. Vamos a ver que la variable z, ahorita dicha como si fuera la variable dependiente, nos inventamos datos para un inicio. Vale 3.5 del valor de x más 2 de y. Y como pueden ver, cuando nosotros empezamos con este tipo de graficación, solo vemos una línea. Esta línea intersecta y tiene distinto comportamiento en base de X y en base de Y. Y en sí mismas diferentes interactúan. Veamos si nosotros agregamos, y moveré un poco esto, para tener solamente en función de Y. Cuando nosotros vemos este gráfico en función de Y, es una función plana. Ahí. Es una función plana que simplemente está yendo hacia arriba, está aportando valores a lo que es Z, pero parece no influir tanto en X. Mientras que cuando vemos en función de lo que llega a ser X, vemos que sí hay cierta interacción. Pero esto lo pondré así para verlo mejor. Con X sí vemos que ha de haber una cierta interacción y esta es un poco diagonal a lo que veíamos. Y cuando centramos con Z es mucho más notable que nosotros tenemos una cierta relación entre estos dos. Simplemente esto como gráfico, el último gráfico que vamos a ir viendo, para determinar cómo funcionan las variables y cómo interactúan. Esta función lo único que nos dice es que por cada 3.5 de X y más 2 de Y, algo nos va a agarrar y nos va a ir haciendo subir. Esto podía agarrarse y se podía ir teniendo valores. Si tuviéramos que poner un ejemplo en la vida real, podríamos decir, no sé, que el ingreso viene determinado por un 3.5, imaginando si nosotros tenemos una tienda
donde X es la cantidad de helados que vendemos y Y es, no sé, la cantidad de yogures que vendemos. Entonces, a medida que sus valores vayan subiendo y bajando, evidentemente nuestro ingreso sube y baja de manera directa. Entonces, volviendo al ejemplo de lo que fue MTCars y volviendo a ver lo que estaban diciendo, MTCars indica que debe haber algún tipo de relación entre lo que estamos gastando en combustible, entre el peso y los caballos de fuerza denominado HP. Entonces, tratemos de determinar qué tipo de relación tiene, qué es lo que pueden ir viendo. Y lo único que vamos a ir creando va a seguir siendo lo mismo. Ahorita, más bien MTCars y demás, vamos a poder trabajar con modelos lineales para poder ir avanzando. Entonces, como ya tenemos la creación del modelo, volveremos a seguir los pasos. La creación de modelo con varias variables. En este caso, vamos a trabajar, iniciaremos con 2. Entonces, llamaremos modelo, bueno, ya tenemos el nombre modelo. Ya llamémosle otra cosa, llamémosle modelo múltiple. Al modelo múltiple le vamos a cargar las siguientes funciones, o le vamos a cargar las siguientes cosas. De un linear model, donde decimos que MPG está en función, esta barrita significa en función, esto que parece ñ. Se los escribiré aquí, cito. 126 está en función. Y esto se logra apretando al 126 para que más o menos tengan una idea. Está en función y vamos viendo. Nosotros hemos dicho que teníamos el peso. Y sobre el peso le vamos a agregar ahora los caballos de fuerza. ¿De dónde vamos a sacar esto? ¿De qué data vamos a sacar esto? Vamos a sacar de MTCars. Muy bien. Ya hemos definido una función múltiple, al igual que la anterior vez. Tenemos los coeficientes, tenemos más o menos los residuos, los efectos, y una forma de verlo es la verificación. Vamos a pasar a la verificación. Y así lo haremos. ¿Cómo hacíamos esto? Primero, imprimiendo los modelos, imprimiendo los coeficientes para tratar de verlo un poquito en GeoGebra. ¿Qué tipo de coeficientes tenemos? Cuando yo llamo a esta función con signo de dólar, me saca básicamente cuáles son a las que yo puedo llamar. A mí me interesa coeficientes. Entonces, imprímelo. Pero no es modelo, es modelo múltiple. Si no, estaríamos con el anterior. Aquí está. Aquí tenemos. El intercepto es 37,2. W es -3 y HP es 0,03. En otras palabras, tenemos que para el modelo de lo que nosotros estamos indicando, que la cantidad de gasolina que se gasta es inversamente proporcional a dos cosas ahorita, al peso y a los caballos de fuerza. Pasaremos este gráfico acá para tener las funciones. Este gráfico me dice que el valor que yo estoy buscando, esto subiré un poco aquí para que no me moleste. Estamos en esta, no. Z es igual, y voy a poner dos decimales, 37,22 menos 3,88 de X, que es la primera variable que estuvimos viendo, menos 0,03 de Y. Ahora sí, devolveré esto a su tamaño para que nosotros podamos ir viendo. O de primera abriremos otra para no renegar. Me anotaré los coeficientes.
que son 37,22 menos 3,88 y menos 0,03. De entrada, Z es igual a 37,22 menos 3,88 de X, que voy a determinar X como el peso, y menos 0,03 de Y, que voy a determinar que son los caballos de fuerza. Como pueden ver, el gráfico no sale lineal. Hay interpretaciones en las que X sí está afectando un poco más a Z, y en los que Y tiene una función plana en lo que llega a ser el efecto en Z. Pero sí, se logra ver, se logra entender más o menos qué efecto están teniendo estas dos sobre la variable Z, que llega a ser el gasto de combustible. ¿O tienen alguna duda antes de esto? Supongo que va estando claro. Si tienen dudas, avísenme para que vaya un poco más lento. Porque a pesar de que sí, tendría que haber abarcado más, ya estamos a media hora. Muy bien. GeoGebra nos ayuda básicamente a graficar estas funciones para que de manera visual, por lo menos cuando estamos trabajando con 2 dimensiones o 3 dimensiones máximo, podamos ver cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, cómo se comporta, cuál puede llegar a tener una mayor influencia en lo que es X, en lo que es Y, más o menos cuáles pueden ser los topes, y si nosotros tenemos una limitante, una restricción en la vida real, ya sea esta lógica o física, nos va a ayudar a determinar si los resultados que nosotros encontremos son coherentes o no son coherentes. Porque volvemos a decir, en este gráfico que nosotros tenemos, los que son de valores negativos no nos interesan, porque nunca vamos a poder llegar ahí. Solo nos interesan los valores positivos, que son con los que más trabajamos. Entonces, volviendo a lo que es R, esto moveré un poco más. Ya tengo lo que es el modelo. Llamaré a un resumen del modelo para poder ver qué es lo que pasa. Con cuánto se ajusta, o si no se ajusta, si nos ha servido aumentar una variable o no nos ha servido. Y empezamos a ver los 3 puntos que ahorita nos interesan. El R cuadrado nos ha aumentado de lo que nosotros teníamos 0,75, si mal no estoy. Sí, teníamos 0,75. Al añadir caballos de fuerza, hemos aumentado a 0,82. Es decir, que haber aumentado una variable, sí ha aumentado el poder de predicción que se puede tener. Fuera de eso, la R cuadrada ajustada ya es más importante cuando tenemos 2 o más variables. ¿Por qué? Porque nos ajusta el modelo en base a decir si realmente esa variable es significativa al haberla adherido, o si bien esta variable o este R cuadrado es simplemente un engaño, humo, que nosotros podríamos tener al momento de añadir a la función. Pasando de ello, el último, nuestro p-valor es 9,1 por 10 a la menos 12, lo que es muy, muy significativo. Y antes eras 1,2 por 10 a la menos 10. Entonces, sí, nuestro modelo está pudiendo predecir más cosas. Haber añadido los caballos de fuerza ayuda a determinar entonces esto. Hasta ahorita la conclusión más simple y más directa: mientras más pesos, más caballos de fuerza, menos combustible va a empezar a gastar lo que es nuestro auto. Increíblemente va por ahí todo esto.
Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿O está? ¿O vamos bien o vamos más lento? ¿Están ahí? ¿No hay ninguna mano levantada? Bueno, continuamos porque sinceramente no hemos llegado a la mitad de todo lo que quería explicar hoy día. Para empezar, ya habíamos seguido algún par de pasos, como crear nuestro modelo, y lo que ahora pasa de nuevo, repitiendo los pasitos, es la creación de la función. Muy bien, ya tenemos nuestro modelo y sabemos que nuestro modelo, o bueno, el frame modelo, realmente está con mucho ruido, tiene mucha información que nos ha servido, pero para ir más adelante hay que irlo puliendo un poco más. Entonces vamos a crear otra vez la función, le llamaremos la función 2. Es una función que predice en base a los valores de x, usa el... ya me estoy empezando a trabar. Usa el comando predict a través de lo que es modelo. Esta usaba lo que era modelo, pero nosotros ya hemos creado otro y quiero que saque de modelo múltiple. No nos va a dar, ¿no ven? Luego nos va a decir de que crea una nueva data frame, donde ahora tenemos WT, que era X, que en este caso va a ser la primera variable que nosotros vamos a ir teniendo. Y aparte, ahora tenemos otra que es HP, que es caballos de fuerza, que va a ser la segunda variable que nosotros vamos a ir teniendo. Entonces, como pueden ver, es ir puliendo uno sobre otro todo lo que vamos a ir haciendo. Ya tenemos la función 2. Y como ya hemos visto, con esta ya vamos creando las funciones para que nuestros queridos programas estadísticos empiecen ahorita a poder hacer y a poder funcionar. Ahora sí, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Para ya ir pasando a lo que va a ser la hessiana y las derivadas. Considero que no tienen ninguna duda. Como nuestro modelo ahorita está de manera lineal, son líneas nomás todo lo que vamos viendo. Si vemos de arriba es línea, si vemos del costado es línea, si vemos de abajo sigue siendo línea. Las derivadas y las segundas derivadas no nos van a resultar en nada. No ha de haber tal suceso. Entonces, crearemos una función curva, que es lo que decía nuestro compañero. Para tratar de ver un poquito más, curvaremos alguna función. ¿Cómo nosotros hemos curvado una función cuando nosotros estuvimos viendo GeoGebra directamente, no en 3D, sino en 2D? Era simplemente elevarlo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros agarrábamos y teníamos esta función, que x es igual a y elevado al cuadrado. De esta forma nosotros curvábamos una función. Agarrábamos y podíamos ponerla de positivo, de negativo, y de esta forma, negativo. Podíamos verlo o hacia arriba o hacia abajo. Y recién es cuando nosotros tenemos curvas, cuando podemos determinar si hay un máximo o un mínimo. Entonces no nos queda otra ahorita que para el estudio curvemos alguna de las funciones. Ahora sí, para tal efecto, lo primero que vamos a hacer, lo pondré aquí, es crear una función curva.
todo caso crear un modelo curvo. Para nosotros poder empezar y crear nuestro modelo curvo, hay que darle un nombre para no perdernos. El modelo curvo, tal cual. En función de una función lineal, donde MPG está en función, y ahora aquí es donde nosotros empezamos la función polinomial de lo que es el peso, lo vamos a elevar al cuadrado, dando que esto sea verdadero. Luego de eso, como nosotros habíamos antecitos aquí al medio, le habíamos sumado lo que eran los caballos de fuerza, tal cual como estamos aquí arribita, los caballos de fuerza. ¿Y de dónde habíamos sacado ese dato? Y los datos eran de MTCARS. Muy bien. No lo interpreta como un valor lógico. A ver, ¿en qué me he equivocado? MT es un valor polinomial. ¿Dónde está en base de MTCARS? Más HP. Ah, lo tenía en minúscula. Todo cuenta. En código, por lo menos los que han estudiado sistemas deben saber más que yo ese tema. Que todo cuenta. Nuestro modelo curvo, ahora sí, presenta nuevos coeficientes. Lo analizaremos un poquito a través de Xamarin para poder tener de modelo curvo. Y de modelo curvo lo único que quiero son sus coeficientes. Muy bien, ya tenemos aquí los coeficientes. Mensual y medio, modelo, tercera, cuartil, máximo y mínimo. Ya. Luego de ver esto, podríamos ver, mejor dicho, imprima de modelo curvo coeficientes. Esto es lo que iba buscando. Evidentemente tenemos elevaciones a lo que es cuadrado, en lo que ha sido el peso y las demás funciones. El punto de intercepto, polinomial, bla, 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 bla. Muy bien. Continuando con lo que llega a ser esto, y una vez que nosotros hemos creado el modelo, lo que nos toca es la función. Esto es repetitivo sobre lo que hemos ido haciendo. Ya he saltado algunos pasitos de lo que es Print Summary. Y para crear la función como tal, empezamos mi función curva. Vamos a empezar con la función curva. En la función curva tenemos el data frame, del cual estamos hablando del peso, que es nuestra primera variable. Paralelamente a ella estamos hablando de los caballos de fuerza, que estamos tomando como la segunda. Y en mi función curva, data, coma, ¿cómo le he puesto? Coma es data, punto. El eje X no es encontrado. ¿Qué he fallado? Data frame, cierro. Esta es la que cierro. ¿Qué estoy haciendo? Para crear la función tenía que usar predict, no data frame. Entonces, para crear la función hay que crear la función. Aquí estoy fallando. Para crear la función hay que crear la función en base de X, donde vamos a usar la función predict para que nosotros podamos predecir los datos en determinados puntos de lo que va haciendo. La predicción está en base a modelo curvo, que es lo que habíamos creado.
para crear una nueva data en base a lo que nosotros teníamos en el data frame. Ahora sí, aquí es donde integrábamos esto, donde el peso era la primera variable en consideración, los caballos de fuerza la segunda variable en consideración. Y ahora sí, ya tenemos una función curva. Ya hemos pasado por las tres funciones: primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión. Con esto ya vamos a ir acabando para que les deje el trabajo para la siguiente clase. Ahora, empezaremos con la tercera dimensión y ahora evaluarlo un poco más sobre lo que van haciendo y por qué vamos creando varios puntos, vamos creando los diferentes modelos. Vamos a crear, empezaremos a evaluar lo que es esta tercera función en distintos puntos. Crearemos una función denominada punto, donde ¿qué pasaría si el peso que está medido en miles de libras fuera 3 y el otro punto, que son los caballos de fuerza, fueran 110 caballos de fuerza? ¿Ya? Como en R todo tenemos que crear, voy a crear un conjunto para este punto. Y me crea un conjunto. Un conjunto que solo tiene dos datos, que es 3 y 110. No es un valor. Aquí nos va separando datos, valores, funciones. Entonces, una vez que nosotros hemos creado ese punto de 310, empezaremos con lo que ya vamos a ir terminando, que es el vector gradiente. Ese vector que nos indica hacia dónde va creciendo, en qué punto estamos y hacia dónde vamos a crecer más o hacia dónde vamos a crecer menos. Este vector gradiente va a venir determinado de la función grad. Grad, en lo que llega a ser RStudio, es la función que nos ayuda a hacer las derivadas. Esto nos ayuda a derivar. Entonces colocamos que antes de esto, tengo que llamar a la librería. Y la librería de esto era numderip. Esta es la librería que nos agarra y nos puede ayudar con el tema de derivadas. Una vez que nosotros llamamos a la librería, que en Python se hace con pip, volvemos a hacer. El gradiente va a ser de la función grad. En lo que nosotros tenemos mi función curva, en los valores que nosotros le hemos dado, que es los valores del punto. Sobre esto nos va a calcular mi función curva. Veamos, error, función de x, objeto, evaluación. ¿Qué ha pasado? Se ha abierto aquí. Gradiente, grad, función, mi punto curva. HP no he encontrado. Al parecer ha empezado a haber algunos problemas. Daremos unos pasos atrás. Crearemos librería y el gradiente. Stop, entonces. No sé en qué punto ha fallado esto. Gradiente, estoy bien. La función modelo curvo, mi función curva está tal cual. Predecirlo entre nuestro data frame WT1HP. Aquí.
HP es igual a X. Aquí, aquí, y ahora se tiene que correr. Un mínimo error nos conlleva a que nosotros podamos causar varios errores. Entonces nosotros ya tenemos el vector gradiente. ¿Qué es lo que básicamente nos dice este vector gradiente? Son los cambios que nosotros podemos agarrar y poder tener. Nosotros si imprimimos el gradiente, nos van a salir sus valores. Nos agarran, nos dicen cuánto está y cuál es la variación, y si queremos algo más específico, summary del vector gradiente. Y nos dice mínimos, medios, mediana, primer cuartil, tercer cuartil y los puntos máximos que de esto hemos agarrado y hemos optado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque vamos a empezar ya con la hessiana y ya por falta de tiempo no nos va a dar más para poder hacer. ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero, está claro. Ya, está bien. Nos respiraremos y terminaremos. Entonces, cuando nosotros ya estamos hablando de lo que llegan a ser el vector gradiente, ya sabemos cómo es nuestra función, es lineal, es curva, es cóncava, o no hay una relación como tal, cuando ya hemos descartado variables, cuando ya hemos visto si nuestro R cuadrado ajustado es relevante, cuando ya nos hemos dado el tiempo suficiente de entender nuestros datos, cómo están funcionando, interactuando entre sí, inclusive visualmente, ya es hora de empezar más profundo, donde solo la matemática nos va a poder llevar. Y ahí es cuando entra la matriz hessiana. La matriz hessiana es un poco complicada de realizarla o explicarla en tan poco tiempo, pero nos va a indicar en qué punto podemos estar y hasta qué punto podemos llegar. Eso es lo que va a decirnos. Nos puede decir que estamos en un punto máximo, nos puede decir al contrario que estamos en un punto mínimo, o nos puede decir lo que se denomina punto silla, que es un punto bajo de los cuales se puede crecer. Eso es lo que nos va a tratar de explicar la matriz hessiana. Para poderla crear ahorita, vamos a crear la matriz. Perdón, en el estudio no va a haber espacios, lo voy a poner como un guión bajo. La matriz hessiana va a venir definida y su función para llamar a esta matriz hessiana no es otra que hessian. ¿Qué es lo que le vamos a dar de datos a esta función hessiana? Es mi función curva, la función que nosotros hemos creado, y le vamos a decir que nos evalúe esta función en lo que es el punto que también le hemos dado, que en este caso es 3 y 110. Una vez que nosotros damos Enter, corre la matriz y evidentemente no nos las va a mostrar. Cuando nosotros hagamos clic en matriz hessiana, nos va a dar estos valores que son muy correctos y ahorita los vamos a ver, pero los traeremos a este lado, que me imprima lo que es la matriz hessiana, que me muestre qué es lo que tiene la matriz hessiana. De aquí es lo que tenemos dos datos. Estos datos los voy a llevar a mi pizarra para que se entienda mejor. Esto ya está. Esto que cargue, esto lo pondré aquí. Y lo que nos interesa son estos últimos datos de aquí que se resaltan en blanco. Espero que se lleguen a ver. No es muy grande la letra,
pero espero que lo puedan ver biencito también en las grabaciones posteriores. Como habíamos visto, si la matriz hessiana nos indica, ustedes saben que las matrices es un ordenamiento de valores que nosotros vamos teniendo. Ahorita nos indica lo siguiente. Uy, está aquí. Vamos. Plantillas, textos. Nuestra matriz hessiana, resumiéndolo un poquito, dice más 1.96, luego dice 9.15 a la menos 10, millas o a la menos 14. Abajo dice 9.15 a la menos 14 y menos 2.49 a la menos 15. Esto lo ampliaré los datos para poderlo ver un poco mejor aquí. Esto acá. Y todo esto lo pondré en blanco por el contraste. Ya, muy bien. ¿Qué significan estos exponenciales de menos 14? Evidentemente es como simplemente decir 9.15 por 10 elevado a la menos 14, que no es otra cosa que un 0,00000000915. Es decir, es tan cercano a 0 que es preferible trabajarla en 0. Lo mismo pasa con esta. Es tan cercano a 0 que es preferible ponerlo en 0. Y lo mismo pasa aquí. Que nosotros estamos trabajando con algo tan pequeño que es preferible. Esto llegaría a ser el resumen de lo que es nuestra matriz hessiana, donde nos están indicando que podemos estar en un punto indefinido ahorita para nosotros. Lo que nos indica, la primera es el efecto que está teniendo la primera variable, que en este caso nosotros habíamos colocado WT, que es el peso, en lo que es el resultado final de lo que es nuestra variable independiente. Nuestra segunda nos indica que lo que es HP, caballos de fuerza, está teniendo un efecto un poco menor, básicamente nulo, por no decir otra cosa, sobre lo que es esto, pero hemos visto que su inclusión nos sirve para predecir. La relación que tienen estas dos de lo que es variable entre lo que es el peso relacionado con lo que es los caballos de fuerza y los caballos de fuerza relacionados con lo que es el peso, también son básicamente independientes. No hemos podido determinar ahorita con una matriz hessiana si estamos en un punto alto o en un punto bajo. Una de las principales causas que nosotros teníamos para poder hacer eso es que al inicio de la graficación básicamente nos daban una línea plana. Entonces, los puntos máximos y mínimos que nosotros podemos ir encontrando van a venir determinados directamente por nuestros límites. Entonces, si nosotros tenemos ahorita esos límites, tenemos que ver lo siguiente. Si en nuestra matriz hessiana esta diagonal principal hubiera sido positiva, estábamos en un punto mínimo. Eso es lo que significaría. Lo cambiaré de color ahora a verde. Si la diagonal principal es negativa con negativa, estamos en un punto alto. Es decir, un punto máximo. En cambio, cuando es 0, como en este caso, la función es lineal, que es lo que habíamos visto de inicio. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos dudas? ¿Tienen alguna duda de cómo crear su función,
cómo evaluarla, cómo saber cuándo meter otra función y la facilidad de veces que uno se puede ir equivocando en la creación de esto. O podemos pasar a la parte final, que es la tarea que van a tener para la siguiente clase. ¿Tienen dudas? De momento, ¿no? Muchas gracias, Dainor. Bien, como la siguiente clase ya tenemos que ver otros temas un poquito más, expandirnos. Su trabajo para el día jueves, anótense por favor, va a ser el siguiente. Considero que la mayoría el tema de la programación va a ser complicado. Recién lo están viendo. Es la primera vez que estamos viendo ahorita conmigo. Si mal no estoy, habían 4 personas que tenían un conocimiento en programación, eran de sistemas o de informática, con lo que vi ayer. Entonces, por favor, que esas 4 personas hagan 4 grupos, que reúnan a los demás en sus grupos para poder ir avanzando. El trabajo bastante sencillo. Lo único que quisiera es que recolecten información, 50 observaciones en 3 columnas. Los datos que vayan a observar van a ser una columna de manera independiente, una columna de manera dependiente y 2 columnas de manera independiente. Como cualquier ejemplo, el que ustedes prefieran, el que ustedes puedan agarrar datos. Sobre esas 50 observaciones reunidas, quiero que primero me hagan su nube de puntos, posterior a ello crear su función y determinar, llegar hasta el punto de la matriz hessiana para determinar si es que puede tener un máximo o puede tener un mínimo, si es que estas son curvas. O bien, si van a ser lineales, determinar cuáles serían los límites que tuvieran en la realidad para saber qué datos tomar y cuál sería la mejor combinación posible. ¿Está claro lo que van a hacer en su tarea? Sí, sí está claro, pero esta actividad lo va a subir a la plataforma, el detallado, digamos, la orden de hacer. Sí, voy a subir ahorita el script de R, el que acabamos de hacer, para que tengan una guía de cómo ir trabajando una variable, 2 variables, 3 variables, porque a medida que vayamos aumentando, esto va a ser de rutina para saber en qué punto estamos. Por lo tanto, necesito que la base esté bien sólida. Fuera de lo que es eso, obviamente ahorita no hemos visto ni siquiera graficación en R ni nada de eso. Si quieren graficarlo a través de la nube de puntos, hemos visto que se podía graficar en lo que es GeoGebra. Pueden sacarle una captura de pantalla y funciona lo mismo para saber qué tipo de función es, lineal, cuadrática, cúbica, muy rara vez cúbica, ¿ya? Si pueden sacar una función en 3D, si les da para hacer la regresión en 3D, perfecto. Pero principalmente quiero que lleguen a cuál es la interpretación de todos estos pasos. Quiero que me digan, tenemos la hipótesis de que, que sea a mayor edad, una persona hace menos deporte, por ejemplo. Entonces ya tienen 2 variables. La del deporte sería su variable dependiente, la edad la independiente, y pueden aumentar una variable más, que no sé, horas de trabajo en el día, por ejemplo. ¿Ya? Y de ahí ver unas 50 observaciones, las más rápidas que puedan, y hacer el análisis. Lo que sí les pediría, para que puedan enriquecerse un poco más sobre lo que es este estudio, que las observaciones que tengan sean de la vida real.
si ustedes en los lugares en los que trabajan pueden agarrar y ver a un compañero que puede ser el objeto de la hipótesis y ir tomando datos sobre esa persona. O si tienen una tienda, de lo mismo. Prefiero que no se inventen esos datos como hemos hecho ahora, sino que realmente los saquen de la realidad para que los resultados que les salgan también puedan ser muy aplicables a la realidad, puedan tener un acercamiento más de qué es la estadística en la vida real, cómo se aplica, cuáles son sus limitantes, en qué cosas son en las que más fallamos y demás. Eso, por favor. Esta orden, ahorita tengo que entrar a una reunión, la voy a tener lista para mañana hasta el mediodía en la plataforma. Es solamente una tarea rápida y van a notar que no es muy complicada. No creo que les tome más de 1 hora, sinceramente, en realizarlo. Y más si son varios en un grupo, va a ser bastante rápido. ¿Estamos claros? ¿Alguno tiene una duda antes de poder retirarnos? No. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención a todos. Espero que haya podido darme a entender. En cualquier momento, para cualquier cosa que me digan, estoy acá. Me pueden escribir, tienen también la plataforma. Y conmigo sería hasta directamente el siguiente jueves. Para el siguiente jueves, como considero que son unas 12 personas y van a ser por lo menos unos 3, 4 grupos, voy a dar alrededor de 3 minutos a cada uno de los grupos. Ustedes fórmense con los que ya vayan conociendo, vayan viendo con quiénes trabajar. Esos grupos se van a mantener hasta el final de lo que es el módulo. Y retomando, a cada grupo le voy a dar mejor unos 4 minutos para que nos explique biencito qué es lo que han descubierto, cuál era el objetivo que tenían para hacer ese pequeño estudio, unas 50 observaciones como máximo, como mínimo con unas 25 correría bien, para que se acerquen al teorema del límite central. Y con eso vamos a ir calificando y vamos a hablar de las experiencias que se ha tenido, que les va a servir bastante cuando ya estén aplicando lo que es la Big Data. Listo. Con esto me despido. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.